Buenos días a todos. Me presento, soy la doctora Guadalupe Silvia García de la Torre, jefa del Departamento de Salud Pública, y les quiero dar la bienvenida a esta sesión del seminario permanente de nuestro Departamento de Salud Pública. En esta ocasión queremos platicar con ustedes, la ponencia la va a dar el doctor Ariel Vilchis Reyes, quien es una parte importante de nuestro cuerpo académico. Él es médico cirujano, egresado de la Facultad de Medicina. También es maestro en ciencias por la Facultad de Medicina y actualmente está estudiando su doctorado en antropología física por parte de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. El doctor Vilchis colabora con nosotros en el departamento en el área de trabajo en comunidad y es integrante del programa de género y salud del departamento. Él es un gran motor en lo referente a la organización, por ejemplo, de las muestras de trabajo en comunidad, que hacemos todos los fines de curso de primer y segundo año, y también forma parte del comité editor del boletín COVID-19 de Salud Pública y Epidemiología que estamos editando quincenalmente. Pues sin más, los dejo con el doctor Vilchis, con un tema muy importante y que muchas veces lo invisibilizamos. De modo que les invito, por favor, a hacer muchas preguntas en el chat para que podamos tener al final de la ponencia del doctor un buen intercambio de ideas. Muchísimas gracias y los dejo con el doctor Vilchis. Muy buenas tardes, querida comunidad de la Facultad de Medicina de la UNAM. Antes que nada, agradezco a la doctora Guadalupe Silvia García de la Torre por la invitación al seminario y por esta linda presentación que acaba de hacer para poder presentarme. Así como a las autoridades de la Facultad de Medicina, al doctor Germán Fajardo, la doctora Irene Durante y a su gran equipo de comunicación por hacer este seminario posible. El día de hoy fui invitado para charlar sobre un tema central en el estudio de la salud pública, la determinación social, misma que nos abre un espacio de análisis, discusión y reflexión sobre las condiciones desiguales de salud que vive la humanidad, ayudándonos a entender situaciones como ¿por qué es que las personas que habitan en Chiapas viven menor cantidad de años que las personas que viven en la colonia Benito Juárez de la Ciudad de México? ¿Por qué las personas caucásicas tienen una mayor escolaridad que las personas de tez oscura? ¿Por qué las mujeres viven más años que los hombres? Entre estas y muchas otras interrogantes es lo que nos podemos apoyar justo en la determinación social para encontrar probables respuestas a estas preguntas, a estas interrogantes. Y entonces, es así como el día de hoy vamos a hablar acerca de este tema, la determinación social. Para poder entender cómo es que llegamos o cómo es que hemos llegado hasta el enfoque de la determinación social, será importante conocer algunos hechos que han tenido lugar en la historia de la humanidad. Damos siguiente, por favor. Entonces, es por eso que nuestra charla del día de hoy se abordará a través de estos 3 puntos. Vamos a charlar sobre justo cómo ha sido o fue la construcción del enfoque de determinación social. ¿Cuáles son los elementos que han apoyado a que hoy en día podamos hablar acerca de este enfoque? Posteriormente hablaremos acerca de la evidencia que sustenta la determinación social o que hacen de esta posible. Así como cuál es la relación que existe entre esta determinación social y cómo puede esta condicionar la salud de una población. Y sobre todo, y muy visto hoy en día, derivado de la pandemia COVID-19, en donde podemos visibilizar aún más todas estas brechas o situaciones que se han presentado y que la determinación social nos apoya para dar una explicación. ¿Podemos dar siguiente, por favor? Entonces comenzaremos nuestra charla del día de hoy hablando acerca de ciertos hechos históricos, acerca de lo que en salud pública se denomina como proceso salud, enfermedad, atención. En salud pública se conoce a este proceso salud, enfermedad, atención
como aquel que se presenta de manera universal en toda la población humana, que se estructura y opera de forma diferenciada en ciertos conjuntos humanos y dentro del cual se establecen de manera individual y colectiva ciertas ideologías, técnicas, prácticas y acciones ante las circunstancias que consideren amenazantes para su existencia. Y entonces a esto es a lo que vamos a denominar el proceso salud, enfermedad, atención, y que podemos decir que este proceso, todas estas interacciones que dan pie a lo que podríamos denominar salud, enfermedad y atención, podemos decir que es el objeto de la salud pública, es lo que la salud pública se encarga de estudiar. ¿Cuáles son todas estas interacciones que participan en este proceso denominado salud, enfermedad, atención? Y entonces vamos a poder encontrar en la historia de la humanidad ciertos hechos que han dado, que nos han aportado saberes, que nos han ayudado a construir sobre lo que denominamos proceso salud, enfermedad, atención. Comenzaremos con, de manera cronológica, hablando de los pueblos andinos, ubicándonos alrededor de 3 milenios antes de Cristo, ¿no? Cuando justo comenzaban a surgir estas poblaciones precolombinas, en donde ellos en su cosmovisión generaron un concepto denominado sumac causai. Este concepto se puede traducir como el buen vivir o vivir en plenitud. En su significado quechua original, sumac hace referencia a la realización ideal y hermosa del planeta, mientras que causai significa vida, una vida digna, en plenitud, equilibrio y armonía. El sumac causai ancestral considera a las personas como un elemento de la Pachamama, a lo que denominaban la madre tierra. La humanidad es vista como un elemento más de la tierra, por lo que tiene una responsabilidad de cuidar y procurar los otros elementos que componen a la naturaleza, ya que a su vez, desde esta perspectiva, todos esos elementos forman y hacen posible que exista la humanidad. Es por eso que entonces deben de cuidarla, amar a todos estos elementos de la naturaleza. Entonces, esta visión es una visión un poco más holística, en el que considera que todo está relacionado con todo y forma parte de un solo todo. Entonces, ve la influencia que existe del entorno y la salud de las poblaciones. Y entonces, para ellos era muy importante justo cuidar a la madre naturaleza. Tan es así que hoy en día, por ejemplo, en las constituciones de Ecuador y Bolivia, este concepto se retoma, tratando o ya más como una epistemología en el que hace referencia que tal vez no es el bienestar lo que buscamos, sino el buen vivir, dejando a un lado todos los aspectos capitalistas y centrándonos un poco más en la naturaleza, ¿no? Y entonces aquí es muy importante porque estamos hablando que ya desde antes de 3000 años antes de Cristo, pues comenzaban a hablar de que la humanidad forma parte de la naturaleza y la naturaleza influencia en grandes aspectos, pues, lo que le llegue a suceder a la humanidad. Bien, entonces pasamos, vean, ya estamos en los pueblos andinos, 3000 antes de Cristo, y posteriormente ya en la antigua Grecia, ¿no? Tenemos el surgimiento de lo que fue la teoría de los humores. La teoría de los humores es una teoría de la escuela pitagórica, aproximadamente 400 años antes de Cristo, cuando esta comenzó a ser más utilizada, sobre todo por Hipócrates, y que de hecho algunas referencias comentan que él es uno de los autores principales. Sin embargo, pues esta teoría ya es vista desde la escuela pitagórica. En la teoría de los humores se comenta que en la naturaleza existen 4 elementos básicos: tierra, aire, fuego, agua, y que estos elementos básicos están representados y componen a la humanidad. En esta teoría se comenta que entonces el cuerpo humano está compuesto de estas 4 sustancias básicas, de estos 4 elementos.
cuyo equilibrio indica el estado de salud o indicaba el estado de salud de las personas, así todas las enfermedades y discapacidades, pues entonces resultaban en un desequilibrio en la composición de estos humores, que como lo comentamos, estos humores pues estaban representados por elementos en la naturaleza. Estos humores fueron la bilis negra, que era representada como la tierra, no más bien, bueno, la bilis representaba la tierra, y de hecho se comentaba que las personas podían tener ciertas actitudes dependiendo del humor que les representara. Por ejemplo, en el caso de la bilis negra, que como lo comenté representaba tierra, las personas se les comentaba como un aspecto colérico, ¿no? Eran personas coléricas. La bilis, tenemos también la bilis amarilla que representa el fuego, la flema, el agua, la sangre, el aire. Entonces, estos 4 elementos, cuando perdían el equilibrio, se presentaba entonces una enfermedad. Y entonces, aquí esta teoría de lo que podemos retomar es, de nuevo, la importancia del entorno, ¿no? Es reconocido el entorno como principal influenciador de una condición en la humanidad. Entonces, vean cómo no está alejado de lo que a lo mejor se comentaba en los pueblos andinos, ¿no? Esta relación del entorno, de la naturaleza con las condiciones de salud. Bueno, posteriormente, otra de las teorías que surgieron para poder dar explicación al proceso salud-enfermedad fue la teoría miasmática, aproximadamente en el siglo XVI. Esta teoría miasmática comentaba que las enfermedades provenían de miasmas, que los miasmas eran emanaciones fétidas del suelo y que estos miasmas eran los que originaban las enfermedades. Y si nosotros nos ponemos a pensar en el momento en el que se empezó a surgir esta teoría, imaginemos en el siglo XVI cómo es que se vivía, en qué condiciones, sin hacinamiento, ¿no? Por ejemplo, sin control de excretas. Las excretas eran arrojadas por las ventanas. De hecho, por ejemplo, de ahí salía el término aguas, ¿no? Porque eran arrojadas los orines, el excremento por la ventana hacia las calles. Y entonces, por eso, al momento de andar entre las calles, pues se pisaba precisamente excremento, ¿no? Y imaginen el olor, la fetidez que esto pudiera producir, y pues ellos comentaban que entonces estas emanaciones fétidas del suelo eran las causantes de que se produjera la enfermedad, ¿no? Y pues vemos de nuevo que no estaban tampoco tan alejados y que esto se ve de nuevo la influencia del entorno. ¿Cómo entonces el entorno, lo que tú respiras, va a condicionarte que padezcas una enfermedad o no? Posteriormente, tenemos ya en el siglo XVIII también a un personaje muy importante, a Johann Peter Frank,